Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo continuar hoy predicando su evangelio acerca del tema el bautismo. ¿En qué o en cuál nombre debemos ser bautizados? Que es algo muy importante para el cristiano saber cuál es el nombre que debe ponerse o invocarse en su frente al momento de bautizarse. Iniciemos esta prédica, hermano, como de costumbre, con la oración del Padre Nuestro que nos lo enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Oremos también el Salmo 23, que se llama Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas. Nos guiará por sendas de justicia por amor de su santo nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestras cabezas con aceite, nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén. Bendito el Señor. Hoy vamos a entonar una alabanza que tiene relación íntima con el tema que estamos predicando, el bautismo. Y se llama Soy bautizado como manda el Salvador. Que dice, soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a tu mansión y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz,
proseguir en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir, y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión, y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Amén. Bendito el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, amigos y amigas, es conveniente para todos nosotros cimentar el conocimiento en la roca, y la roca es Jesucristo, porque Él es el autor de la vida y el consumador de la fe. Así dice en Hebreos 12:2. Ayer leí lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Es bueno cimentar el conocimiento, y a veces es bueno recalcar sobre algunos puntos para que afiancemos en verdad lo que se predica en las Sagradas Escrituras. Cuando dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos 13 al 17, así: también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Claro, porque los apóstoles tenían la potestad que Dios les había dado, y ellos hacían maravillas, hacían milagros por el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, o pueda que Dios te dé el Espíritu Santo sin bautizarte, pero cuando se le impone a la persona el bautismo y se invoca sobre su frente el nombre de Jesucristo, está presto a recibir el Espíritu Santo. Dice entonces que en el libro Hechos de los Apóstoles también, pero en el capítulo 10, versículos 47 y 48 se nos enseña. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, porque habían unos que recibieron el Espíritu Santo pero no habían sido bautizados. Entonces Pedro pregunta que si alguno impedía el bautismo en agua para que ellos, que habían recibido el Espíritu Santo como ellos, pudieran ser bautizados. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, lo que yo quiero decirles es: si tú te bautizas en el nombre de Juan, de Pedro, de Felipe, ese nombre no es el nombre en el cual debes bautizarte. Es que en la Biblia te está diciendo
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En esta cita que viene a continuación, se nos dice claramente que Jesús es Dios. Y también que Dios es uno solo. Y en lo que viene y en toda la Biblia, eso es lo que dice. A Dios no hay que partirlo en tres ni en nada. Al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. No hay sino uno solo. La Trinidad no existe. Entonces, el nombre que se invoca sobre las personas al momento de bautizarle debe ser el nombre de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 14 al 18, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, o en ese momento se nos decían gentiles, porque tenemos que concatenar lo que dice en la Biblia. Cuando Jesucristo murió crucificado, rasgó el velo de arriba a abajo y dividió la pared intermedia que nos separaba a nosotros del pueblo de Israel. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Pero en esa época, cuando Cristo fue crucificado, todavía éramos un solo pueblo, dos pueblos diferentes, los gentiles y los judíos. Los gentiles somos los demás pueblos que no éramos judíos, pero como Cristo dividió la pared intermedia y de los dos pueblos hizo uno solo, ahora todos somos judíos. Ahora todos pertenecemos, porque para todos es el llamado. Antes el llamado solamente era para el pueblo de Israel, ahora todos somos llamados a la salvación. Entonces dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, es decir, de nosotros también Dios quiere tomar pueblo. Ya no solamente de Israel, sino también de nosotros los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, cuando a nosotros nos bautizan, ahí se invoca el nombre de Jesucristo y dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Es decir, Dios desde los profetas que Él envió, anunciando su venida y su nombre nuevo, pero Él vino, lo vimos, pero no lo conocimos. Dicen, el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Entonces, esto fue anunciado por el profeta Amós en el capítulo 2, versículos 11 y 12, cuando dijo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Lo que se viene diciendo en esta prédica sobre el tema del bautismo. Todo fue anunciado por Jehová con sus profetas. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Sí, no vayas a pensar que llegó Pedro, que llegó Alberto. Yo mismo soy el que vino en carne. El verbo se hizo carne en Jesús. Dice Jehová, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo, hermanos.
Y toda la escritura concuerda. Lo que sí recomiendo es lo que dice Jesucristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que una persona está buscando afanosamente algo porque lo necesita. En este caso, el que quiere conocer a Dios lo busca afanosamente. ¿Y qué tiene que hacer? Escudriñar las escrituras, leer, pedirle a Dios entendimiento y conocimiento hasta que al fin Dios se te manifiesta. Es como la mujer cuando está buscando un par de aretes que quiere lucir esa noche. Y son de oro, de perlas preciosas o de esmeraldas. Pero lo tiene refundido en un baúl confundido con anillos, esclavas, cadenas, pulseras. Escarba, saca hasta que encuentra el par de aretes. Así hay que hacer. Eso es hipotéticamente y de manera simbólica, pero así hay que hacer en la Biblia. Buscar hasta que Dios te hable, hasta que Dios se te manifieste. Yo puedo predicarte la palabra lo más limpio que pueda y que Dios me dé. Pero el que puede hacer la obra contigo, hermano y hermana, es Jesucristo. Es Jesucristo. Ese que dice, es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. Esa es la roca, la nube que cubría al pueblo judío cuando caminaba de día en el desierto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro. Bendito el Señor. Además, Dios lo anunció a través de su profeta. Lo hemos dicho y tenemos que seguir insistiendo en eso. Que Él haría que las cosas viejas pasaran y que todas serían hechas nuevas. Y que cuando fueran a salir a la luz, Él no las haría conocer. Lo que pasa es que el hombre tenía que disponer su corazón y su mente para entender. Amén. Y eso es lo que no hemos hecho. Porque Él dice, no la conoceréis. Bendito el Señor. A muchos se les hace extraño entonces que uno diga que Jehová, que era el nombre del verbo, la manifestación espiritual de Dios, porque cuando le habló a Noé, Noé lo obedeció, lo escuchó, pero no lo vio. Cuando le habló a Moisés, también Moisés lo escuchó, le obedeció, pero no lo vio. Cuando le habló a Abraham, Abraham también lo escuchó, lo obedeció, pero no lo vio. Pero cuando se hizo carne, vino en Cristo Jesús. Y en la Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz. Entonces, no hay que extrañarse, hermanos. Dios hace posible lo imposible para el hombre, pero para Dios nada hay imposible. Más bien Dios es el Dios de los imposibles, porque Él todo lo puede hacer posible. Y la fe que tenemos en Jesucristo, su Hijo, fíjense ustedes, espiritualmente hablando, no en la carne que el Señor canoso y viejo está allá arriba, no, y el Hijo vino aquí abajo, no. Todo lo que pidamos en el nombre de su Hijo, en su manifestación humana, en Jesucristo, todo lo tendremos. Porque eso es para los que creemos en el nombre de Jesús. Porque está escrito que nuevamente ocurriría y que Dios volvería a cambiar su nombre. ¿O acaso le vamos a prohibir a Dios que lo vuelva a hacer? Veamos lo que nos dicen en Isaías 52:6. Ya el pueblo de Israel sabía el nombre
de Dios que era Jehová. Pero Jehová en Isaías, que es uno de los profetas, después de Juan el Bautista, para mí el más importante, después de Juan el Bautista, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Estaré, no mandaré a nadie. Yo mismo que hablo, estaré presente. Eso es una profecía grande. Hay que entenderla. Pero si ya conocíamos su nombre, o el pueblo de Israel conocía su nombre, ¿qué otro nombre? ¿Con qué otro nombre vendría Jehová? Porque él dice: yo mismo estaré presente. Y en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Eso lo dijo cuando Israel estaba siendo esclavizado después de la muerte de José, que fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Egipto. Bueno, esa es la historia de las 12 tribus de Israel, cuando Israel desciende a Egipto a través de José, que se hizo fuerte en Egipto y era la mano derecha del faraón. Todos conocemos esa historia, pero este no es el momento, no estamos hablando de eso. Pero era la época en la que Dios dijo que en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Porque dice: he aquí que Israel descendió a Egipto y el asirio lo cautivó sin razón, lo esclavizó. Amén. Y ahí es cuando Moisés divide las aguas y vienen las 7 plagas de Egipto y hay la muerte de todos los primogénitos egipcios. Pero veamos entonces también lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Oigan bien: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oiga bien, Apocalipsis 3, versículos 12 y 13. La cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, bíblicamente está demostrado que el cambio del nombre de Dios está escrito, es profético. Y así sucedió. Igual en el capítulo 2, versículo 17 del Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, del maná escondido. ¿Se acuerdan que antes Dios hizo llover del cielo el maná para alimentar al pueblo de Israel? Era como una especie de escarcha, pero alimentaba. Y después el pueblo de Israel le pedía carne, hasta que Dios le mandó las tórtolas o tortolitas o tierrelitas en abundancia, y hasta que la botaran por la nariz. Pero bueno, eso es parte de otro capítulo, pero él ahora nos habla de un nuevo maná, del maná que tiene escondido, nos dará a comer. Dice: y le daré una piedrecita blanca. ¿A quién? Al que venciere. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, si tú vences en el nombre de Jesucristo, Dios te dará un nombre nuevo que solamente tú y Dios conocerán. Eso es lo que está escrito. Luego entonces el cambio de nombre es profético, se ha cumplido.
Porque no podemos permanecer como están los judíos todavía diciendo que el Mesías no ha venido y están esperando el Mesías, y cada vez que llega un barbón y les dice yo soy Jesús, como ahora uno que hay un tal Isaki que dice que él es Jesucristo. No sé, por ahí oí una noticia que se había muerto hace unos 3 días. Cuando aparece un nuevo Jesús, entre comillas, supuestamente inventado, Jesucristo dijo que vendrían muchos falsos profetas y muchos vendrían en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y eso está anunciado, pero ellos todavía siguen con la venda espiritual sobre los ojos y no han reconocido que Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces cualquiera llega y los engaña, como también a nosotros los obreros fraudulentos nos han engañado desde nuestra niñez. Entonces nos echan un poco de mentiras, no sabemos de las Biblias, no las queremos leer, no las escudriñamos, no las estudiamos, no las comentamos, y el otro se aprovecha de nosotros, pero por nuestra ignorancia espiritual. Tratemos de entender, hermanos y amigos. Por eso es que en Hebreos 2:14 al 18 se nos dice, así que, oigan bien, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo lo destruyó? Cuando Jesucristo murió y resucitó al 3er día y le dijo, ¿dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Cristo la venció la muerte, y esa era la amenaza del diablo. La resurrección de los muertos es la promesa de Jesucristo, y los muertos en Cristo resucitaremos primero. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendito el Señor. Pero ¿quién fue el que participó entonces de carne y sangre como nosotros? Dice, así que por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como Hijo unigénito del Padre. Ahí Dios participa de carne y sangre como cualquiera de nosotros. Y dice, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, por temor a morir. Pero como ya sabemos que hay resurrección y que los que muramos en el nombre de Jesucristo resucitaremos primero, que sea la voluntad de Dios siempre que obtengamos la salvación y la vida eterna. Amén. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque de Abraham es la promesa que Adán levantaría humanidad como la arena del mar, descendencia. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros. Ahora, hermanos, en el nombre de Jesucristo y amigos, lo que se está tratando es nada más y nada menos que el tema de la salvación de nuestras almas y de que podamos alcanzar la vida eterna, que es la promesa de Dios nuestro Señor Jesucristo, o perderla condenándonos a la muerte segura y eterna para siempre. Muchos dicen en la Biblia que no veremos la segunda muerte. Entonces, ¿cómo vamos a dejar nosotros escapar esta salvación tan grande, hermanos? ¿Cómo?
Dice, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. La Biblia hay que leerla con detenimiento y atención, porque en ellas Jesucristo, les decía antes, nos dijo que la escudriñáramos. Es decir, busca hasta el cansancio y más allá. ¿Por qué? Porque ahí está, nosotros sabemos que ahí está la salvación, que ahí está la vida eterna, entonces tenemos que buscarla, hermanos míos. Y obviamente que ahí está que debemos bautizarnos en el nombre de Jesucristo y ponernos el sello de Dios en la frente, que es su nombre. En el libro del Apocalipsis también, en el capítulo 9, versículo 4, dice, y les mandó, esto cuando suena una de las trompetas, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cómo así? ¿Cuál es el sello que el hombre debe tener en su frente? El de Jesucristo. En el bautismo, el nombre de Jesucristo. Y dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pero es el nombre de Jesucristo, no es que pueden bautizar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre de Dios no se lo ponen, no se lo invocan sobre la frente. No pueden bautizar en el nombre de Alfredo, de Pedro, de Ruperto, de María, de Guadalupe, de Inmaculada. Nada de eso está en la Biblia. En mi profesión de abogado, gloria al Señor, dice un aforismo que lo que no está en el proceso no existe en el mundo. Así es espiritualmente. Lo que no está en la Biblia no existe en el mundo. Lo demás son inventos de hombres. Y no podemos andar comiendo cuentos, ni cuentos chinos, ni tonterías, ni fábulas. Nosotros somos ya hombres maduros, pensantes, con algún mediano conocimiento para servir de tontos útiles y que los demás nos engañen cuantas veces les dé la gana y con cualquier tontería. Porque eso es lo que hacen. Nos hacen creer una fábula. ¿Por qué? Porque no tenemos cimiento bíblico. Claro, cuando tú coges bases, cuando entiendes, porque Dios te da conocimiento y entendimiento, entonces te lo coges en la mentira. Y la obligación tuya es decirle a los demás que tienen una telaraña de mentiras que son artimañas del error. Entonces, en Hechos 19, del 1 al 6, se nos dice, Pablo en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo
después de recorrer sus regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oigan bien. Les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, en agua, para arrepentimiento y perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. De ahí es donde nos tenemos que agarrar, de ahí es donde nos tenemos que aferrar. ¿Qué dice la Escritura? ¿En cuál nombre debo bautizarme? Aquí te lo están diciendo una y otra vez. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Porque ya sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma. Lo primero que todo que hay que aclarar es eso. El Espíritu Santo no es una paloma. Es el poder de Dios derramado en el hombre creyente, que le da dones espirituales. El don de la enseñanza, el don de la imposición de manos, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidad. Esos son los dones del Espíritu Santo que Dios derrama en el hombre, que Él escoge. Bendito el Señor. Pero no que el Espíritu Santo es una paloma, porque esa es otra fábula. Es una tontería. Pero a nosotros con eso nos engañan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la Biblia. En Romanos 6:4 se nos enseña: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque cuando a la persona la introducen en el agua de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, es una especie de sepultura. Lo están sepultando. ¿Para qué? Para que se levante un hombre nuevo en el nombre de Jesucristo. Para eso es el bautismo. Para perdón de los pecados y para que surja un hombre nuevo. Amén. En Efesios 4:5 se nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, oigan bien, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios y Padre. Amén. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Claro, cuando el Verbo se hizo carne, descendió
descendió. Pero descendió también a lo más profundo cuando fue sepultado. Pero de ahí se levantó. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, oigan bien, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Los hombres estos, los obreros fraudulentos, enseñan con artimañas para inducir a las personas al error. Dice, para que nosotros no seamos fluctuantes en todo viento de doctrina, sino que creamos en el Evangelio, que es el que está escrito en la Biblia. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ahora verán ustedes cómo es esto. ¿Qué hacen en la estructura del engaño los obreros estos de la secta católica romana y de otras sectas? Pero en especial esta, que es la que domina espiritualmente a Colombia, la engañadora, la estafadora número 1. ¿Qué nos hizo creer ella? Ahí hay un cántico que no quiero ni cantar, pero dice que María descendió un 13 de mayo a Coba de, bueno, no sé a Coba de qué, pero dice, a Coba de día es la cosa. Y eso es una estructura del engaño, haciéndonos creer que María bajó del cielo y entonces baja en la forma de Guadalupe, baja en la forma de Rosario, baja en la forma de Chiquinquirá, baja en la forma de la Virgen Morena, baja en la forma de cualquier 100,000 vírgenes que tienen, como si estuviera usando un transporte de ida y de regreso cada día. Cuando no se aparece en México, se aparece en Guatemala y allá en Alemania y en Francia, en todas partes. Esto no es un juego. Esto es serio, hermanos. Nosotros no podemos estar utilizando las cosas de Dios para engañar a los hombres. Y le han hecho creer a muchos que María baja y sube del cielo cada ratico, y una vez se llama Chiquinquirá y la otra vez se llama Guadalupe y la otra Candelaria, y así sucesivamente. Porque no me alcanzaría el tiempo de la prédica para decir los innumerables nombres que le han colocado. En la Biblia no dice que María subió ni bajó del cielo, ni que resucitó, ni que María se crucificó por nosotros para perdón de nuestros pecados, y tampoco que subió al cielo. Es más, siendo honesto y yendo más allá, de María no se dice, no se habla sino lo que dicen los evangelistas. De ahí en fuera, ni para atrás ni para adelante se menciona en la Biblia. No se dice ni siquiera dónde murió, ni dónde fue enterrada. Entonces, ¿por qué engañarnos? Haciéndonos creer en la virginidad de María después del parto. Y ya lo explicamos ayer, que ellos lo que están haciendo es manifestando el espíritu del anticristo con eso. Porque al decir que María fue virgen después del parto, están negando que Jesucristo vino en carne. Y el que niega que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está en el mundo. Así lo dice Juan en
en la primera epístola, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Entonces, ese es el espíritu del anticristo, lo que confiesan con su boca. ¿Qué es lo que confiesan con su boca? Que María fue virgen después del parto. O sea, que Jesucristo no vino en carne, que no reventó fuentes ni María sangró. Y en contrario, la Biblia dice que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Después del capítulo 4, del 1 al 6. Entonces, todo está concatenado, todo está profetizado, todo está manifestado, todo está revelado. Porque en la Biblia ya no hay misterios. Y Dios nos los ha dado a conocer a todos nosotros. Entonces, nos dejamos engañar por flojera, por pernicia, por desidia, por no leer, por no estudiar, por no buscar a Dios, por no leer las Sagradas Escrituras. Hay que salir del error, hermanos, porque dice en la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y en este caso de muerte eterna. Dice en Hebreos 6, del 1 al 12. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esta parte le sirve a algunos para, o la utilizan algunos para decir que ya el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, no es necesario. Algunos se atrevió a decirme esta mañana que es innecesario. Yo le digo, bueno, entonces tendrá que cambiar la Biblia y modificarle 30 o 40 versículos y profecías. Yo no puedo hacerte cambiar de opinión, respeto tu concepto, pero no lo comparto. Porque en la Biblia el mismo Jesucristo se bautizó. Bendito el Señor. Entonces, ahí, hermanos, está la enseñanza de lo provechoso que es para el cristiano no solamente conocer el nombre de Dios, sino llevar su nombre en la frente, a sabiendas, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. El hombre y la mujer que crea en Jesucristo, vaya, pida que la bauticen, pida que lo bauticen en el nombre de Jesucristo. Yo quiero ponerme el nombre de Dios en la frente. Así lo pedí yo hace 42 años y hasta ahora estoy predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque bueno es saber y conocer el nombre de Dios. Dios es una palabra para significar el omnipotente, el poderoso, el altísimo, pero su nombre es Jesucristo, el verbo hecho carne. En la primera de Juan, capítulo 3, 21 y 22, se nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia a Dios, cierra paréntesis, por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pues ya sabemos que el nombre de Jesucristo, hecho tan superior a los ángeles, por cuanto heredó mejor nombre que ellos,
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que Jesucristo, hecho hombre, ¿sí?, a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades, porque él es Dios. Rápidamente les voy a explicar, les voy a predicar cómo ocurrió la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, sabemos todos que era una persona inteligente que conocía la Biblia, conocía la ley más que muchos de los judíos, y fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero él no quería que se impusiera en los judíos un nuevo Dios, un nuevo nombre, porque los judíos creían en Jehová y Jehová y Jehová. Y cuando vio que estaban predicando el nombre de Jesucristo y que los apóstoles se declaraban testigos de lo que Jesús había hecho, entonces a él se llenaba de celos. Y cogía y pedía cartas a los gobernadores y a todas las autoridades para perseguir, azotar, encarcelar y matar a los que predicaran el nombre de Jesús. Y en una de esas le pidió carta a los gobernadores para irse a Damasco a perseguir a los que predicaban el nombre de Jesucristo. Y cuando iba en el camino, dice en Hechos 9, del 1 al 19, versículo 3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, cuando ya estaba cerca de ir a entrar al pueblo a coger preso a los apóstoles, sí, algunos hombres o mujeres de este camino, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque nadie le mete el pie descalzo al clavo intencionalmente. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y por qué? Porque él no vio a nadie, la luz lo tumbó al suelo, pero escuchó el verbo que le habló a Noé, el verbo que le habló a Moisés, el verbo que le habló a Abraham. Le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así duró 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces llegó en Damasco a donde un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca, a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estaba en oración 3 días en ayuno, sin comer ni beber, pero estaba ciego. ¿Por qué? Porque la luz lo cegó. Y dice: allá hay uno que ora y ha visto en visión a un varón, o sea, el mismo Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Claro, porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba, y delante de él mataron al profeta Esteban, y él fue partícipe de su muerte, y sobre sus ropas echaron suerte. Dice: y aún aquí
tiene autoridad, porque traía carta de los principales gobernantes para coger preso a los sacerdotes. Y dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Porque el nombre de Jesucristo estaba prohibido predicarlo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces Ananías fue y le impuso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron como escamas de los ojos y recibió al instante la vista. ¿Qué es eso? Espiritualmente yo interpreto que esas escamas que se le caen es la escama de la ignorancia, la escama de la ceguera espiritual, y de una vez le caen, enseguida Dios le da el conocimiento, porque eso es una fracción de segundo. A mí me ocurrió, no lo puedo explicar en verdad ahora por razones de tiempo, pero se le caen las escamas y enseguida él entra en conocimiento y entiende que Jesús, ese que le habló en verbo, era Dios, el mismo que le habló a Noé. Él entendió. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista espiritual. Y levantándose fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermano, hermana, bendito sea el Señor. Yo te predico el nombre de Jesucristo, me declaro testigo de Jesucristo. Te invito a que leas la Biblia, a que escudriñes las Escrituras, que conozcas al Señor. Y cuando lo conozcas, arrepiéntete de tu pecado y bautízaste en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo medio, continuaré predicando el tema del bautismo. ¿En cuál nombre debemos bautizarnos? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.